Sin duda que la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de dictar medidas de aseguramiento en contra del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez dentro del proceso que se le adelanta por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno convoca al análisis. En De Cara con PCT los detalles con el abogado Humberto Díaz Costa. Nuestro invitado en el día de hoy es el doctor Humberto Díaz Costa. Él es un abogado experto en el tema que vamos a tratar, como es el derecho penal, y para hablar en relación a la noticia bomba de las últimas horas, como es la decisión de la Corte Suprema de Justicia en relación al expresidente y hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. Nuestro invitado es el doctor Humberto Díaz Costa. ¿Cómo está usted, doctor Humberto? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes toda la audiencia de PCT que a esta hora nos ve. Sí, señor. Bueno, hay demasiado de largo y de ancho sobre este tema, pero yo quiero consultarlo a usted para hablar a ese ciudadano de a pie, a el que en primera instancia lo primero que dice es, ¡mierda! Metieron preso a Uribe. O en la situación mira cómo es un hecho relevante por ser un expresidente de la República, hoy senador. ¿Cómo lo podemos explicar rápidamente, teniendo en cuenta nuestro espacio de tiempo, a ese ciudadano de a pie lo que está sucediendo hoy? Bueno, primero hay que decir que Álvaro Uribe Vélez, al renunciar a su condición de expresidente para aspirar al Senado, perdió el fuero, o de no, hoy no pudiera ser investigado por ningún órgano en el país. Al ser un senador, la competencia la asume la Corte Suprema de Justicia en un proceso de doble instancia. Anteriormente estos procesos eran de única instancia, hoy son de dos. En primera instancia, la Corte se acaba de pronunciar ordenando una medida privativa de la libertad, una medida de aseguramiento, pero no en centro carcelario, una medida domiciliaria. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir cuando decretan una medida domiciliaria? La Corte Suprema de Justicia ordena la medida, notifica inmediatamente al INPED. El INPED hace requerir al señor Álvaro Uribe, él puede acudir voluntariamente o en su defecto, el centro carcelario va a su residencia y lo traslada hacia la cárcel, no sé cuál cárcel será en Bogotá, y allá lo reseñan, le hacen una reseña como cualquier persona del común, y posteriormente revisan los antecedentes, lo individualizan, le hacen todo, le toman fotos con placa, con todas las cosas. O sea, él hoy apenas se ponga a disposición del INPED, es una persona privada de libertad con todos los protocolos para una persona que es detenida. Posteriormente, que ya he revisado todo esto, lo traslada el mismo INPED a su casa, a su vivienda, donde entra a purgar la privación de la libertad. Correcto. El hecho de que lo haga en su casa, esta privación de la libertad, ¿qué lo determinó? ¿Su edad o cualquier situación? No. Para determinar una medida privativa de la libertad, ya sea en centro carcelario o en su sitio de residencia, son muchas variables. Una puede ser la edad, otra puede ser que no tiene antecedentes, que no reviste peligrosidad para la sociedad, que no va a incidir en el proceso investigativo. Entonces, todas esas causales, la Corte, la Corte Suprema las valora y a su sabio entender determina, primero, que es una persona mayor de 65 años, segundo, que es una persona que no reviste peligrosidad para la sociedad, tercero, que no tiene antecedentes, cuarto, que no va a interferir en la investigación y por eso determina que debe ser privado de la libertad, pero en su sitio de residencia, más no en un centro carcelario. Correcto. Doctor Humberto Díaz Costa, la determinación de la Corte va en contra del senador o va en contra de un senador por hechos sucedidos como presidente. No,
estos hechos fueron sucedidos cuando él era senador. O sea, tengo entendido que el proceso tiene 6 años, que se le abrió la investigación de los falsos testigos, más no de la falsa denuncia o falsa denuncia que hizo el senador Cepeda o el senador Cepeda. Entonces, en ese orden de ideas, a él, ya sea como senador o como expresidente que perdió el fuero, la competencia la tiene para investigarlo solamente es la Corte Suprema de Justicia. Ojo, hechos que hayan sucedido después que él dejó de ser presidente, cuando él renunció a su fuero. Antes del fuero no lo pueden investigar por ningún hecho. Por eso hoy toma relevancia aquellos comentarios que se hicieron en su debido momento cuando se decía, pero presidente Uribe, no pierda el fuero porque se vendrán muchas cosas en contra suya. Y sin duda se vinieron, pero hasta hoy hay resultados claros en un sentido como ese, ¿no? Eso es cierto, él no debió renunciar a su fuero, toda vez que cuando tú ostentas un cargo de cualquier dignidad administrativa, vas a tener enemigos y vas a tener muchos amigos. Entonces, en ese orden de idea, él dejó una gran cantidad de amigos con la seguridad ciudadana, el país recuperó la tranquilidad, ya se podía transitar por todas las carreteras, hubo una minimización de los grupos alzados en armas. Entonces, hay mucha gente que estaba a favor de los contrarios y esos contrarios iban a tener iban a tener incidencia en alguna toma de decisiones como hoy se está viendo en este momento. Entonces, mi criterio académico es que fue un error de él por querer seguir ostentando el poder, el clamor, o sea, el que la gente lo estuviera manoseando, ya sea como senador, para renunciar a su fuero como expresidente de la República. Doctor Humberto Díaz Costas, también es cierto que estamos hablando de una primera instancia. Lo más seguro es que sus abogados interpongan recursos para que eso no pase de allí, ¿no? O siempre tendrá que venir la segunda instancia. Esta medida, como todo el proceso, tiene doble instancia. O sea, la misma medida como medida es apelable. O sea, los abogados me debo imaginar que apenas que sean notificados de la medida, entran a apelar dicha decisión, va a segunda instancia, pero el proceso también continúa en doble instancia. O sea, aquí se abre una Y. Una, la medida de aseguramiento. Dos, el proceso como proceso. El proceso como proceso tiene dos instancias y si hay algo en contra, ellos apelan. La medida tiene también una doble instancia y ellos la entran a apelar. Pero, o sea, hay varias formas de poder afrontar un juicio. Una, privado de la libertad en un centro carcelario. Dos, privado de la libertad con domiciliaria. Y tres, sin ninguna privación de la libertad. Y lo otro es un tema de orgullo en relación a lo político, frente a la sociedad. Como usted lo decía en un principio, en las próximas horas el presidente, el expresidente de la República, el senador, el hombre más poderoso de su partido Centro Democrático, el hombre más votado del país, el hombre a quien le dicen es el más poderoso del país, termina, como usted lo dijo al principio, reseñado como una persona común y corriente y en los términos en que hay que decirlo así, se reseña a un delincuente. Correcto, o sea, o a un presunto delincuente. Él en este momento tiene privación de la libertad, va a ser reseñado, le van a colocar esos numeritos que le colocan a la persona en el pecho, lo van a colocar de frente, de lado, de perfil, le toman las huellas dactilares, dactiloscópicas, mandan a la registraduría para que haga una confrontación y se pueda determinar que verdaderamente la persona que está detenida es Álvaro Uribe Vélez. Eso es una cuestión de protocolo. Todo el mundo sabe que es Álvaro Uribe Vélez, pero la norma sí lo establece. Entonces, la registraduría determina, después se manda a la SIJIN para que manden los antecedentes y toda una cuestión de requisitos que el INPEC necesita
para poderlo ya reseñar, porque entra como una persona reseñada, como un delincuente más, así sea hoy presuntamente, toda vez que no ha sido condenado, pero en ese orden de ideas es una persona privada de la libertad con reseña para toda su vida. Esa reseña no se quita. Sí, señor. Doctor Humberto Díaz, este hecho también de manera hipotética, podríamos decir, lo podemos analizar que las instituciones en Colombia, en este caso la Corte Suprema de Justicia, como hay otras instituciones, la Presidencia, la Fiscalía, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, prevalecen en el tiempo y nos demuestran, no obstante, que en este momento ha sido condenado el señor Álvaro Uribe, pero nos demuestra de que todas las personas tienen que estar debajo de la ley, que no hay nadie que se escape a la ley. Es que el imperio de la ley, o sea, la ley hay que cumplirla sobre todas las cosas. Hoy el senador Álvaro Uribe Vélez está afrontando un proceso penal. Mi criterio académico es que había tantas cosas para poderlo enjuiciar a él, que enjuiciarlo por esto pienso que no iba a dar, o sea, no da mérito para que le puedan privar hoy de la libertad. Había muchos hechos más significativos que de pronto, si lo enjuiciaran como debiera ser, podían traer al rompe la privación de la libertad del senador Álvaro Uribe. Entonces, lo cierto es que la ley de la gravedad dice que todo lo que sube cae. Diomedes Díaz, el gran ídolo vallenato, lo decía en una vieja canción, que no hay chorro que no termine en gota. Entonces, todo poder se termina, todo poder se acaba, todo lo que sube cae. Y en ese orden de ideas, Edgar, hay que decirle a toda la teleaudiencia que a esta hora nos está viendo a través de sus televisores y a través de las ondas cibernéticas del internet, que hagamos las cosas bien, que todas las personas, grande, pequeña, mediana, también pueden ser privadas de la libertad. Que nos cuidemos, que cuando seamos funcionarios públicos tratemos de hacer las cosas bien, y nosotros, las personas que no somos funcionarios públicos, que hagamos todas las cosas para no tener que ser privados de la libertad. Sí, señor, usted nos deja ahí una gran enseñanza en ese sentido. Solamente falta decir que hay que esperar qué viene, pero que hay un hecho histórico, que es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia toma una determinación de este rango con un expresidente de la nación. No. Hay que aclarar, no es contra un expresidente, es contra es por el hecho de ser senador, pero es la primera vez en la historia. La primera vez en la historia que un expresidente del país va a la cárcel. Eso es, que un expresidente del país va a la cárcel. Ya ahí hay un hecho histórico que parte la historia en dos. Total. Antes de esa, Uribe ha roto la historia en muchas cosas. Cuando la primera vuelta no hubo segunda vuelta, se hizo reelegir. O sea, él ha marcado un ícono político, y tú lo dijiste ahora rato, la persona más votada a presidencia, la persona más votada a Senado. Entonces, y ahora primer expresidente que va a la cárcel. Va a la cárcel porque transitoriamente, pero hoy está privado de la libertad en su sitio de residencia. Correcto. Bueno, ¿algo que agregar al doctor Humberto? No, Edgar, darte a ti las gracias por darme la oportunidad de dirigirme a toda la teleaudiencia que en este momento nos ve, a Campo Televisión, y muy agradecidos por esta entrevista. Bueno, a usted también por enseñarnos un poco más de esta situación que seguramente tendrá mucho de largo y mucho de ancho en relación a un nombre, Álvaro Uribe Vélez. A usted gracias por estar aquí en PCT, a ustedes nuestros televidentes, hasta pronto.